Vamos a comenzar nuestra actividad. Tenemos el trabajo de antimicrobianos. Vamos a ser un poco más específicos en el sentido de evaluar no solamente la razón farmacodinámica, sino también conversar acerca del espectro. ¿Se está grabando? ¿No se está grabando? No se está grabando, ok. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ser un poco más explícitos, ¿no? En el sentido del espectro, porque solamente hemos venido conversando acerca de los mecanismos de acción, ¿no? Entonces, la idea es ya ir engranando un poco más sobre la cobertura de los fármacos. No se olviden que habíamos indicado que los antibióticos se iban a clasificar por su actividad, por su efecto, si es bactericida o es bacteriostático. También habíamos indicado que, de acuerdo al mecanismo de acción, podíamos intervenir sobre la construcción de la pared celular, sobre la alteración de la permeabilidad a nivel de membrana, sobre la síntesis de proteínas, sobre los metabolitos esenciales. Y también habíamos indicado una clasificación adicional que recibían los antimicrobianos en razón al espectro, ¿no? Si estábamos hablando de antibióticos de amplio espectro o de repente de un espectro reducido o de un espectro ampliado, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar un poco más ya de los representantes por géneros, por generaciones, por tipos de antibacterianos, pero sin duda fortaleciendo siempre la idea del razonamiento farmacodinámico. ¿Ok? Entonces vamos a compartir la pizarra para iniciar nuestra actividad. Quiero hacerles recordar también que el día de hoy a las 8 de la noche los espero a todos conectados, porque habíamos quedado en cuántos que íbamos a participar del, de la charla de hoy. ¿Cuántos me ofrecieron ustedes? Yo cumplía, yo cumplí, les mandé los videos, les mandé, para los que no pudieron ver el video, les mandé una PPT con preguntas modelo, pero ustedes me ofrecieron, ¿verdad? ¿Cuántos iban a participar? ¿A cuántos iban a invitar? No me acuerdo el 250, número. ¿no? ¿Cuántos? 250. 250. 250. Ya, perfecto. 250. Entonces, solamente de fármaco, ¿ah? Entonces, yo espero que en realidad en la noche me manden al grupo de delegados un print, porque yo de repente si a esa hora tenga una actividad, voy a tratar yo de conectarme, pero como la actividad no la dicto yo, la dicta psicopedagogía, entonces, y es para ustedes en realidad, ¿no? Entonces yo voy a tratar de conectarme para poder ver cuántos han ingresado, pero si no me encuentran conectado, me mandan un print al grupo de delegados, donde estén los 250 para yo creer nuevamente en ustedes, ¿no? Y que para la S4 podamos hacer un trabajo similar, donde se vean ustedes también beneficiados, ¿ok? Esta semana tenemos técnicas de estudio, la próxima semana cómo enfrentar el estrés al examen final, ¿no? Entonces son actividades que se están programando en favor de ustedes y así que lo único que les pedimos es que participen, ¿no? Porque es desmotivante ingresar a una actividad que se plantea para una cantidad de gente y que hayan poquitos, ¿no? Yo, por ejemplo, esta actividad la planteo para casi 600 y hoy somos ni el 10%, no llegamos a 60. Otras veces llegamos a 180, entre tanta insistencia llegamos a 190, en el camino nos vamos quedando 150 conectados, pero hoy somos bien, bien poquitos. Pero bueno, eso en el caso mío no me molesta, pero de repente sí a otras personas los desmotive cuando se plantea una actividad para 2000 alumnos, pues, ¿no? Como es la que tenemos el día de hoy en la noche. Bueno, entonces, como les decía, vamos a atacar a la bacteria. Recordemos siempre que el objetivo de tratar antibacterianos o de tratar una patología donde exista un patógeno, valga la redundancia, ¿no? Un microorganismo, lo ideal es generar remisión del proceso, ¿no? Invertir el proceso motivando la muerte del microorganismo. Entonces, ok.
Todos ven, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de los antibacterianos, habíamos descrito, por ejemplo, que uno de los puntos vulnerables era la pared celular. Y que la pared celular es una estructura que se encuentra expresada en péptido glicano. Y que el péptido glicano era una o es una biomolécula que se puede inhibir a nivel de sus fases de construcción. Entonces, dentro de las distintas fases, teníamos, por ejemplo, un ratito quiero engrosar acá el lapicero, ya. Tenemos, por ejemplo, a la fase 1, ¿verdad? Y sobre la fase 1 de construcción, ¿qué tipo de antibióticos teníamos? Teníamos a la fosfomicina y a la cicloserina. La fosfomicina, ¿cuándo era útil? Útil, por ejemplo, en infecciones del tracto urinario. Muchas veces se utiliza cuando la bacteria es beta-lactamasa de espectro extendido, que por sus siglas en inglés es BLE. Si en algún momento tenemos una infección por BLE, o frente a nosotros una infección por BLE donde se observe el tratamiento con fosfomicina, tendríamos que decir que la fosfomicina es un agente inhibidor de la síntesis de la pared celular porque inhibe la fase 1 de construcción del péptido glicano. Y en el caso de cicloserina está en el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis, tanto en cepas que colonicen la vía intrapulmonar como extrapulmonar. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. ¿Ya? La fase 2 se trabajaba con, ¿cómo se llama el antibiótico? Bacitracina. Y esta bacitracina es útil en el tratamiento de infecciones de la piel. Entonces, aquí el trabajo es en infecciones dermatológicas no complicadas. ¿Ya? No se olviden. Infecciones dermatológicas no complicadas. Luego, ¿qué fase vendría? La fase 3. Y en este momento de construcción del péptido glicano, trabajaban los glicopéptidos. Y en este grupo de glicopéptidos destaca un agente que es la vancomicina. ¿Ok? También es importante recordar que estos glicopéptidos inhiben a una enzima que se llama transglucolasa. ¿Ok? La transglucolasa. Y que al inhibir a la transglucolasa, entonces inhibimos la construcción del péptido glicano, inhibimos la fase 3 del ciclo de construcción del péptido glicano y con esto inhibición de la síntesis de la pared celular. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? No, doctor. ¿Todo claro? ¿Sí? Miren, después yo pregunto Todo claro, y no, doctor. y no respondemos. Gracias. Yo pregunto y después no respondemos. De todas maneras, por aquí lo voy a dejar tipiado. ¿Ok? Entonces diríamos, por decir cualquier fármaco, ¿no? Él lo dejo con X
porque corresponde a cualquier medicamento de estos inhibidores de la síntesis de la pared celular. Si quisiéramos hablar de uno de fase 2, fase 3, fase uno, no sé, la fosfomicina, la cicloserina, la bacitracina, inhiben la síntesis de la pared celular al interferir con la fase, y ahí se coloca la fase, ¿no? Bloqueando la construcción del péptido glicano, induciendo a la lisis bacteriana. Entonces, sea la fase que sea, ¿no? Sea la fase 1, la fase 2, la fase 3, sería el mecanismo, ¿no? Claro que si fuese la fase 3 y quisiéramos ser un poco más explícitos, diríamos, ¿no? La vancomicina inhibe la síntesis de la pared celular, interferir con la fase 3, bloqueando la construcción del peptidoglicano. Ahora, hay algo importante también que debemos considerar. Los glicopéptidos se unen a un residuo de aminoácidos, no sé si lo comenté en la última clase, me parece que no. Los glicopéptidos, como la vancomicina, se unen a un residuo de la construcción de la molécula de la pared que se llama residuo de alanina-alanina. ¿Ok? Y cuando la vancomicina se une al residuo alanina-alanina, se bloquea la función de la transglucolasa. Entonces, si quieren ser más detallistas, que está muy bien, claro, podrían decir, ¿no? Los glicopéptidos, como la vancomicina, se unen a residuos de alanina-alanina del peptidoglicano, inhibiendo las transglucolasas y la fase 3 de construcción de la pared celular. Por ejemplo, podría ser una forma de representar. Espero que estén escribiendo todo eso, ¿no? Otra manera podríamos decir, ¿no? Los glicopéptidos inhiben a las transglucolasas, interviniendo en la fase 3 de construcción del peptidoglicano, taca, taca, taca. ¿Ya? Entonces, pueden ser formas de querer describir el mecanismo de acción. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué debemos tener en cuenta en relación de los glicopéptidos, donde está la vancomicina? Que estos se van a utilizar principalmente para el tratamiento de ¿qué? Vancomicina tiene un espectro ideal, especial, ¿sobre quién? Sobre Staphylococcus aureus resistente a meticilina. No se olviden, esta es la principal indicación. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces debemos identificar que el Staphylococcus aureus se clasifica, la clasificación que recibe Staphylococcus aureus es dependiendo de su sensibilidad. Staphylococcus aureus tiene dos tipificaciones importantes. Staphylococcus aureus, y lo voy a hacer, yo no sé si lo hice, la verdad que he hecho tantas clases que ya no me acuerdo si lo hice o no, pero vamos a ponerlo por aquí, debajo de la bacteria. ¿Ok? Staphylococcus aureus se va a clasificar o se va a tipificar de acuerdo a su resistencia a meticilina. ¿Qué cosa es la meticilina? La meticilina es una penicilina de segunda generación, es un marcador importante de resistencia, entonces nos dimensiona al Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿ok? Que puede ser también escrito al revés, ya, no hay problema, ¿ok? Como que puede ser Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Sí, inocente, hola. ¿Tienes una pregunta? ¿Un aporte? ¿Algo que quieras Eh, comentar? no, doctor, perdón, creo que mi mano se alzó sin querer, perdón. Sí, ya, no te preocupes. Entonces, cuando el Staphylococcus aureus es resistente a meticilina, es una infección muy severa, puede generar distintas complicaciones dermatológicas, también podrían haber neumonías por MRSA, ¿ok? Entonces, en ese caso, se trabaja con vancomicina,
¿ok? Vancomicina, no se olviden. Pero si es Staphylococcus aureus sensible a meticilina, el tratamiento de elección va por penicilinas antiestafilocócicas. Ahora vamos a hablar también de eso, pero aquí encontramos a la dicloxacilina. Dicloxacilina. ¿Ok? Entonces, si el Staphylococcus aureus es sensible a meticilina, penicilina antiestafilocócica. Vamos a escribirlo de todas maneras, ¿ya? Y el Staphylococcus aureus es sensible a meticilina, el tratamiento es con una penicilina antiestafilocócica. Dicloxacilina, por ejemplo. Puede ser oxacilina, la referencia bibliográfica nos va a hablar de oxacilina, pero en la práctica clínica realmente no hay mucha oxacilina disponible. La dicloxacilina sí. Si es Staphylococcus aureus meticilino resistente o resistente a meticilina, Staphylococcus aureus, y ahí tiene sentido, resistente a meticilina, el tratamiento es con glicopéptidos. Por ejemplo, vancomicina. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Vancomicina se administra, y ahora viene, miren, un fundamento farmacocinético, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de la administración. Ya el fundamento farmacodinámico lo conocemos, ¿cierto? Si no lo reconocemos, no se preocupen, yo lo voy a repetir en un minuto, pero vamos teniendo esto en cuenta, ¿ya? Un fundamento farmacocinético, por ahí les pueden preguntar. Vancomicina se administra vía intravenosa, pero debe ser administrado lentamente y por dilución, porque puede generar síndrome del hombre rojo. Que ustedes busquen qué cosa es el síndrome del hombre rojo, que es una reacción adversa. ¿Ok? Por eso este razonamiento ya es farmacocinético, vías de administración, velocidad de administración, todo eso ya es cinética. ¿Ok? Dinámicamente, ¿qué diríamos? A ver, ¿quién me podría fundamentar el uso de vancomicina como antibiótico que tenga cobertura sobre Staphylococcus aureus meticilino resistente? ¿Quién podría generar esta respuesta? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Nadie? No importa, así se equivoquen, nada. ¿De verdad nadie? No, doctor, yo. A ver, hola, hola, te escucho. Bueno, en este caso vamos a utilizar vancomicina principalmente para el tratamiento de Staphylococcus aureus meticilina resistente. Su mecanismo de acción va a ser actuar en la tercera fase de la síntesis de la pared celular, inhibiendo lo que son las enzimas transglucolasas, y de esta manera también van a poder pues inhibir que se siga la construcción del péptido glucano. Y bueno, es muy importante tener en cuenta la administración lenta y diluida de este medicamento, porque va a poder generar el síndrome del hombre rojo. Muy bien, perfecto, ¿no? Ahí ya articulaste muy bien hecho, ¿no? Los dos fundamentos. Pero yo te pregunté solamente farmacodinámicamente, pero está genial, ¿no? Entonces, no olvidemos, la vancomicina es un antibiótico del grupo de los glicopéptidos que se une a los residuos, ya si quieren ser exactos, ¿no? Residuos
de alanina, alanina, ya hemos escrito todo, alanina, e inhibe del péptido del péptido glicano, bueno, valga la redundancia, péptido glicano, e inhibe a las enzimas transglucolasas, punto. Esto bloquea la fase 3 de construcción, no te corrige, ¿no? Construcción de la pared celular, induciendo, ¿a qué? ¿A qué induce? ¿A qué A la inducimos con lisis, esto? a la lisis ¿Análisis de quién? de la pared de la bacteria. Induciendo a la lisis bacteriana, ¿no? Ujú. Induciendo a la lisis bacteriana y remisión del proceso infeccioso. ¿Estamos claros, por favor? Estoy tratando de ser lo más detallista posible, ¿ah? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Ya? También, no solamente vancomicina va a ser útil para este tipo de infecciones, pero es la más destacada, digamos, ¿no? Sin embargo, tiene acciones sobre Streptococcus SP, sobre Enterococcus SP, sobre Clostridium difficile. No se olviden, ¿qué produce Clostridium difficile? Las pseudomembranas. Ya, muy bien. Entonces vamos a ponerlo aquí, ya, para que los que no recuerden que, bueno, es válido, ¿no? Por eso están aquí, si no, no participarían. Entonces, el espectro de vancomicina, eh, a ver, ojalá se copie y se pegue. Ahí estamos. ¿Ya? Este es el espectro de la banco. No se olviden que en este caso, bueno, vamos a poner en cursiva porque son cepas, ¿no? Ya está. No se olviden que Clostridium difficile produce colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Clostridium difficile produce la colitis pseudomembranosa. Y esta colitis pseudomembranosa se expresa, o sea, esta formación, mejor dicho, de Clostridium difficile, voy a copiarlo para explicarlo más abajo, ¿ya? Uy, moví todo. Clostridium difficile, la presencia o la sobreexpresión, porque siempre está presente Clostridium, no es que no esté, sino que está, pero está en bajas cantidades, ¿no? Pero esa sobreexpresión de Clostridium difficile, en realidad, ojo a la sobreexpresión, es una clostridioides o Clostridium, ¿no? Es una reacción adversa, ¿ya? Es una reacción adversa al uso de antibióticos también, principalmente clindamicina, aunque también hay reportes por amoxicilina. Entonces, si hay una sobreexpresión de Clostridium difficile, lo que va a originar es esta colitis pseudomembranosa. Por lo tanto, ahí viene la indicación del uso oral de quién. ¿De quién? De la vancomicina. De la vancomicina, perfecto. 5. ¿Qué 5? Vamos a hacer un concurso, ¿no? Los que opinen más, a ese salón les voy a hacer un banqueo especial. ¿Qué les parece? Una Ya, buena doctor. idea, Sí, ¿no? me parece Ya, bien. a los que respondan más, a la sección que responda más, que esté más atenta, que tenga más participantes, les hacemos un banqueo especial. Ya, profesor. Ya, pero cada que respondan tienen que decir sus 5 y ya después
le pedimos a alguna inteligencia artificial que nos tabule qué grupo participó más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿No hay preguntas? Continúo, ¿ya? Entonces, esos son los glicopéptidos. Ahora voy a hablar de un grupo súper importante, que son los betalactámicos. ¿Ok? Los betalactámicos son un grupo de antibióticos y que todos comparten un mismo anillo químico, que se conoce como anillo betalactámico, justamente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde encuentro una bonita imagen. Y es justamente el anillo betalactámico, acá está bonito, de estas moléculas los que le confieren la eficacia y su actividad biológica. Entonces, si ustedes ven, todos tienen, en este caso, el anillo que dice anillo A, ya, es el anillo betalactámico. Entonces, todos los antibióticos que pertenezcan a este mismo grupo tienen la misma identificación farmacodinámica. Todos los betalactámicos actúan de la misma manera. Todos, cualquier penicilina, cualquier cefalosporina, cualquier carbapenemo o el astrionam que está dentro del grupo de los betalactámicos. ¿Y cómo actúan? Entonces, ahí diríamos, ¿no? Y mencionamos el fármaco, cualquiera que sea, pertenece al grupo de los betalactámicos. Entonces, con eso yo podría estar hablando, como les digo, de cualquier agente dentro de esta categoría. El fármaco tal pertenece al grupo de los betalactámicos, punto. Inhiben a las enzimas carboxipeptidasas y transpeptidasas. Que en un primer momento se les conocía como proteínas ligadoras de penicilina. Esto inhibe, ya puse inhibe, entonces bloquea, ¿no? Esto bloquea la fase 4 de construcción del péptidoglicano. Esta fase 4, lo vamos a poner aquí para que lo sepan, se llama momento del enlace cruzado o transpeptidación. Lo que induce a la muerte bacteriana. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de cualquier mecanismo de un betalactámico, por ejemplo, la dicloxacilina, por ejemplo, ¿no? Que habíamos hablado que era útil cuándo, dónde, cuándo usamos dicloxacilina, cuándo usábamos dicloxacilina. La doxicilina lo utilizábamos para lo que es Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Muy bien, 5Z. Ajá, Ya, Antonella. 5Z. Ya, muy bien, 5Z. Entonces, efectivamente, ¿no? La dicloxacilina es una penicilina de segunda generación, se los había dicho ya, o sea que es una penicilina antiestafilocócica o resistente a penicilinasas, como se conoce también a esta generación. Y si quisiéramos describir farmacodinámicamente cómo actúa, diríamos, pues, ¿no? La dicloxacilina pertenece al grupo de los betalactámicos, inhiben a las enzimas carboxipeptidasas y transpeptidasas
y esto bloquea la fase 4 de construcción del peptidoglicano, lo que induce a la muerte bacteriana o a la lisis bacteriana. Y de esa misma manera podemos hablar de los 40 tipos de betalactámicos o 40 fármacos que incluye el grupo. Digo 40 por decir cualquier número, ¿no? Porque en penicilinas nomás son como 10, igual en cefalosporinas, carbapenemos unos 6 más y el astrionam. Por ahí en promedio podemos tener unos 30 betalactámicos. Y todos farmacodinámicamente tienen la misma acción, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Una reacción? Tap, tap a la pizarra. Sí, doctor, todo claro. Muy bien, todo Todo claro. claro, doctor. Entonces, todo esto es, no se olviden, la misma farmacodinámica para cualquiera, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poquito más ya, vamos a ingresar a las penicilinas propiamente, ¿ok? Vamos a hacerlo acá al costado. Entonces, las penicilinas se dividen también en generaciones. Recuerden que las penicilinas se descubren ¿en qué año? ¿En qué año se descubren las penicilinas? 1928. Por Alexander Penicillin, Por Alexander Fleming, 1928. O sea, todavía no cumplimos ni 100 años de tener penicilinas en la práctica clínica. Y miren cuántos problemas de resistencia ya hemos identificado. Las penicilinas, entonces, se caracterizan o se dividen en generaciones. La primera generación, por ejemplo, de penicilinas, ¿no? El subgrupo o categoría, como quieran llamarlas, serían las penicilinas naturales. Yo con IA hice un cuadrito que lo voy a pegar aquí y sobre eso vamos a hablar, ¿ya? Ya lo revisé, está bien hecho, ¿no? Porque a veces también la IA se equivoca. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una clasificación importante. El primer grupo se llaman penicilinas naturales. ¿Por qué? Porque se sintetizaban a partir de hongos, ¿no? Y ahí tenemos a las penicilinas G. Yo en clase he hablado un poco más de representantes, ¿no? Prototipos, como por ejemplo la penicilina benzatínica, la penicilina climisol, sódica, potásica, todas están dentro de este grupo, ¿ok? Pero también tenemos la penicilina V, y la penicilina V se le conoce también como fenoximetilpenicilina, ¿ok? Fenoximetilpenicilina. Esa fenoximetilpenicilina o penicilina V tiene una particularidad, y su particularidad es que es ácido resistente. Y ustedes podrían generar la duda, ¿no, profesor? ¿Y por qué eso es una particularidad de la generación? Porque todas en un primer momento, en este primer grupo de penicilinas, que podríamos decir primera generación, eran ácidos sensibles. O sea que su administración no podía ingresar por vía oral, solamente por vía parenteral. Ah, ok, perfecto. O sea que a partir de la fenoximetilpenicilina en adelante, la penicilina V en adelante, ya tenemos penicilinas de administración oral, lo que facilita la adherencia al tratamiento, porque el uso de inyectables muchas veces, y casi siempre, termina cansando al paciente. El paciente abandona el tratamiento por no estarse inyectando. Y eso, pues, en un proceso infeccioso, eso es fatal, pues, para la persona. ¿Por qué? Porque genera resistencia, generamos sobreinfecciones. Entonces, todo eso es en contra de la remisión del proceso. Por eso es de que es tan importante que haya aparecido la penicilina oral, porque si no, las personas abandonarían el tratamiento rápidamente. Y ahí tenemos la fenoximetilpenicilina. Si vemos el espectro, Streptococcus piógenes, Streptoneumonía, Enterococcus fecalis,
Y en el caso de anaerobios, Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿no? Tipo de infecciones: faringitis, estreptocócica, endocarditis, estreptocócicas y encífilis, treponema pallidum. Yo les comentaba en clase a sus compañeros que esas penicilinas, que si bien es cierto aparecen en el 28, recién en el año 41 se utilizan de manera clínica, ¿no? O sea, recién aparecen los medicamentos en base a penicilinas 13 años después de haberlo descubierto. Y era un momento importante en el mundo porque estábamos en guerra mundial y había grandes problemas de necrosis, de gangrena. Entonces ahí era necesario el uso de antibióticos y además la gran escasez de todo en Europa había generado un gran problema de prostitución. Y entonces sífilis se había vuelto una superepidemia. ¿Por qué? Porque había mucha contaminación de treponema pallidum. Y entonces las penicilinas generó esta cobertura importante. ¿Ok? Pero al poco tiempo se dieron cuenta, y Fleming lo dice claramente. Fleming descubre la penicilina en el 28, en el 41 se usan y en el 43 recibe el premio Nobel. Y al recibir el premio Nobel de medicina, Fleming dice: cuidado, si bien es cierto estamos frente a una bonanza científica porque hemos podido cubrir un tipo de bacterias, estas bacterias rápidamente se van a adaptar y vamos a estar frente a problemas de resistencia. Fíjense, él recibía el premio por lo que descubría y decía rápidamente, ¿no? Decía: este premio del que recibo por haber descubierto las penicilinas, en un tiempo no va a servir. Y no va a servir, ¿por qué? Porque la bacteria va a diseñar mecanismos de resistencia, y efectivamente comenzó a producir beta-lactamasas. Y las beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico, este anillo químico. Entonces aparece un nuevo grupo de penicilinas que se llaman penicilinas resistentes a penicilinasas o a beta-lactamasas. Este grupo tiene un espectro bien reducido. ¿Por qué? Porque solamente tienen acción sobre Staphylococcus aureus, y ahí el cuadrito nos los dice, ¿no? Staphylococcus aureus, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo es ese Staphylococcus aureus que tiene cobertura a la segunda generación de penicilinas? Sensible. Sensibles, muy bien. 5. Esa vocecita es Z. de 5Z, creo. 5Z, ya ves. Por vos nomás, no sé quién ha opinado, pero esa voz la ubico en el 5Z. Primera carpeta al lado izquierdo, muy bien. Primera mesa, ¿cierto? ¿Me equivoco? No, profesor, lado derecho. No, ya ves, por la voz. Lado derecho, bueno, en uno de los lados estaba ya. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? MSSA. ¿Qué cosa es SSA? Meticilino sensible Staphylococcus aureus. O sea, estamos frente a un agente que tiene sensibilidad a la meticilina. Recordemos, ¿no? Recordemos que la meticilina es un agente de esta generación y no está en los prototipos, en la columna de prototipos, porque no es un fármaco que se vaya a utilizar realmente como antibacteriano clínico, o sea, no se va a utilizar como antibiótico en un tratamiento. La meticilina se utiliza solamente para marcar la resistencia. ¿Qué quiero decir? Que esta meticilina se va a utilizar para poder identificar al estafilococos. Es la meticilina que nos sirve para tipificar al estafilococos. Es un estafilo resistente, es un estafilo sensible. ¿A quién? A la meticilina. Y si es sensible, entonces vamos por la segunda generación, por esta penicilina, que en algunas referencias lo tenemos como penicilinas resistentes a penicilinasas, a betalactamasas, u otras las llaman penicilinas antiestafilocócicas, con justa razón, pues porque su espectro es solamente sobre Staphylococcus aureus. Y ahí tenemos la oxacilina, la nafcilina, pero como les dije, el prototipo de gran aplicación es la dicloxacilina. Pero luego se enfrentan, y voy a buscar una imagen para eso, porque luego se enfrentan a un problema también significativo, y es la presencia de infecciones por gram negativos. ¿Y cuál es esta diferencia?
que si nosotros nos ponemos a pensar dónde es que actúan, acá está bonita esta imagen. Me hubiera gustado más invertida, pero no importa, ¿no? Ya ustedes lo... A ver, esta imagen también está bonita. Ajá, está chévere. Entonces, si nos ponemos a pensar en la pared celular, que es donde voy a trabajar, y observo esta imagen, observemos el lado izquierdo. El lado izquierdo corresponde... Todos están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, perfecto. El lado izquierdo, que tiene como una pared de ladrillos, este es el péptido glicano, pero en la gram positiva. Ese lado izquierdo corresponde al gram positivo. Y es aquí donde están las enzimas, pues, ¿no? Las que vamos a trabajar con los diferentes grupos bactericidas de inhibidores de la pared celular. Por eso es que la primera generación, o sea, las penicilinas naturales, y bueno, hasta la segunda generación, tienen una significativa eficacia o cobertura sobre gram positivos. Pero si analizamos un poco la segunda imagen, la del lado izquierdo, vemos que el peptidoglicano es una cadena más pequeñita. Pero no solamente eso, sino de que no solamente nos fijamos en el estrato, o sea, vemos el gran positivo pluriestratificado, varios estratos pluriestratificados. Pero si vemos la pared celular del gram negativo, es una pared, en realidad una zona de peptidoglicano mucho más pequeñita, ¿no? Más poco significativa. Pero no solamente eso, sino que además estas bacterias tienen una membrana externa y que le confiere entonces una primera barrera antes que el antibiótico llegue al peptidoglicano. Porque el antibiótico debe alcanzar, ¿cómo se llama ese parámetro farmacocinético que deben alcanzar los antibióticos para ser eficaces? Biodisponibilidad. Ya, sí, biodisponibilidad, pero biodisponibilidad en antibióticos se le denomina... Espectro, eficacia. Concentración inhibitoria mínima. Concentración inhibitoria mínima. Eso, muy bien, concentración inhibitoria mínima, perfecto. Me parece que hablaron del 5C, o me equivoco. No, 5R. 5A. No, ¿quién? 5R, ya, 5R, cono norte, muy bien. Entonces, concentración inhibitoria mínima, ¿no? Concentración inhibitoria mínima es justamente aquella concentración que nos va a garantizar la eficacia del tratamiento. En el gram positivo no es, como les digo, muy complicado. ¿Por qué? Porque el antibiótico llega sobre la pared, ejecuta su acción y bueno, la eficacia que tenga que ver. Si es que no hay una cantidad de beta-lactamasas que me puedan destruir, pues el antibiótico, ¿no? Pero ya el gram negativo se pone expresa una membrana externa que le da también resistencia. ¿Por qué? Porque el antibiótico tiene que atravesar esta membrana y no siempre tienen esa oportunidad, necesitan poder atravesar las porinas. En el caso Y también de los gram negativos, es importante recalcar las toxinas que presentan ellos propiamente. Las endotoxinas que presentan las gram negativas. Sí, pero las endotoxinas lo que generan es daño tisular al hospedero, ¿no? Al Ajá, huésped. claro. O sea, sí, Pero, obviamente. claro, entonces, claro, sí, por supuesto. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo es que el antibiótico ingresa. Entonces, lo que requiere es atravesar realmente estas proteínas, estas porinas. Y si no pasa la porina, no va a llegar a tener la concentración inhibitoria mínima en la zona de acción. Por eso es de que la primera generación de penicilinas no tuvo esa significativa eficacia en la primera generación, en la segunda generación, sino recién a partir de la tercera generación, donde están las aminopenicilinas como la amoxicilina, la ampicilina, mejoran esa cobertura. ¿Se dan cuenta? Ya tienen acción sobre streptos, sobre enterococcus fecalis, pero también tienen cobertura sobre gram negativos como E. coli, Proteus, Haemophilus influenza. ¿Me entienden? Sí, doctor. ¿Cómo fundamentaríamos
¿cómo fundamentaríamos que las aminopenicilinas pueden llegar a tener una cobertura sobre gram negativos, como por ejemplo E. coli? ¿Cómo fundamentarían esa oportunidad, esa cobertura de espectro, esa mejora en el espectro antimicrobiano? Pero en este caso, por ser de amplio espectro y también por el mecanismo de acción que van a presentar, en este caso, inhibir, pues, ¿no? Lo que es inhiben las enzimas carboxipeptidasas, bloqueando la fase 4 y, ¿no? La construcción del peptidoglicano, como usted mencionó al momento del enlace cruzado o transpeptidación, y lo que va a inducir, pues, a la muerte de la bacteria. Y también Ya, recalcar perfecto. el amplio espectro. Perfecto, perfecto. Pero eso lo va a hacer también sobre el gram positivo. Entonces, mi pregunta iba, ¿cómo es que la amoxicilina, en comparación con la dicloxacilina, por ejemplo, o en comparación a la penicilina V o fenoximetilpenicilina, por qué es que llega a tener cobertura sobre gram negativos? Doctor, ¿es por medio de las porinas? ¿Qué pasó ahí? Que los A ver, muy bien. por ¿Quién me ejemplo, está hablando? ¿Ochoa? 8, ¿Ochoa? sí, A ver, ¿qué pasó con las porinas? que los de segunda generación también pueden pasar por lo que son las porinas y de esta No, forma pero pueden la llegar a segunda la... generación son penicilinas antiestafilocócicas. No, me equivoqué. Las aminopenicilinas. Sí, aminopenicilinas pueden Ya, pasar por lo que perfecto. es las porinas y pueden llegar a la pared de peptidoglicanos. Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. 5, V, V, ya, perfecto. 5V, Villa, martes 12 del día, ¿no? Muy bien. Profesor, Entonces, disculpe. sí, Entonces va a pasar nada más lo que son las porinas o las van a como desintegrar. no, porque si desintegran a las porinas se quedan sin acceso. Ellas solo eh, pasan. Las porinas es la compuerta del gram negativo por donde el antibiótico puede ingresar y llegue a tener la concentración inhibitoria mínima en su zona de acción. ¿Y cuál es la zona de acción? La zona de pared. Ajá, del peptido. ¿Entienden? Ya, Sí, perfecto. Y justamente, ya, bien, justamente en razón a lo que tú comentas, súper importante, justamente es la desintegración de las porinas o la mutación de las porinas o el cambio que puedan generar las porinas que van a conferir resistencia al antimicrobiano. ¿Por qué razón? Porque si la bacteria modifica su porina, el antibiótico no va a ingresar. Me dejo entender, recuerden que la porina es un poro selectivo para para el antibiótico, ¿no? La porina es un poro selectivo al antibiótico. Entonces, si se modificara químicamente o de repente se cerrara o la bacteria deja de crear porinas, el antibiótico no va a ingresar y no va a alcanzar su concentración inhibitoria mínima en la zona de acción. Entonces, esa bacteria se hace resistente. ¿Se entiende, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Pero tú eres uno o una, dos, y son 78. Qué pena. Empezamos con más, Todo casi claro, profesor. 200 participantes. Todo claro, sí, pero lo que me da pena es que participen tan poquitos. Pero muy bien por ustedes, ¿no? O sea, no es que desmerezca su participación, solamente que se han desmotivado, salieron muy bien en la S3, ya les falta poca nota, ya no participan, o ya se rindieron. ¿Qué creen ustedes? ¿Sacaron mucha nota en la S3? Se votan, Bueno, se vota. se están votando, pero no hay que confiarse. En la puerta del horno se quema el pan. Hay que tener cuidado siempre, ¿no? Bueno,
Luego teníamos a otra generación importante. No voy a entrar si es la cuarta o la quinta, búsquenlo un poco porque en realidad no encuentro consenso en las bibliografías, ¿ya? En algunos lo consideran cuarta, en otros quinta generación. No le vamos a dar categoría numérica, pero sí de eficacia, de cobertura, de espectro. Y vienen las penicilinas antiseudomonas, las ureidopenicilinas. Ahí está la piperacilina y la ticarcilina. ¿En qué se caracteriza esta generación de penicilinas? En su actividad sobre Pseudomonas aeruginosa principalmente. Y de todas, la piperacilina de elección. Piperacilina asociada a tazobactam. No se olviden entonces, cuál es la principal combinación o la combinación de primera elección para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa. Piperacilina con tazobactam. Muy bien, pipetazo, ¿verdad? Piperacilina, tazobactam, neumonías Sí. nosocomiales, infecciones intraabdominales, infecciones urinarias complicadas, pipetazo. ¿Cómo generamos el razonamiento farmacodinámico? ¿Hay alguien de ATE que nos acompañe hoy? ¿Alguien de la sede de ATE? ¿Nadie? ¿De la sede norte? Que no sea Ochoa. Ah, no, Ochoa es 5V, ¿no? Sede Villa. norte, Villa. 5V me dices, ¿no? A ver, vamos con... Voy a preguntar, Mario Cárdenas, mi tocayo. A ver, Mario, hola. Hola, Mario, me dejó hablando solo. Voy a dejar de grabar, ¿qué les parece? Cortamos la grabación para que estén más atentos. No, pero Ah, pues entonces hablen. ¿Quién más? Cristóbal Morán Carlos, también es de sede norte. Hola. ¿Qué se fue? Ah, no, casa Carol. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. No te escucho. Tu audio está mal, creo. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, fundamenta cómo piperacilina asociada a tozobactam tiene eficacia sobre Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué dirías? Am, ya, bueno, que pertenece al grupo de los beta-lactámicos. ¿Quién? La piperacilina. Muy bien, ya la piperacilina es un fármaco que pertenece al grupo de los betalactámicos. Perfecto, ¿qué más? Van a inhibir a las enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas, Ajá. siendo la cuarta fase de construcción del péptido glicano, bloqueando así la síntesis de la pared cíclica. Y por lo tanto, ¿a qué induce esto? A la muerte bacteriana y a la remisión A la lisis bacteriana, genial. ¿Y la remisión de quién? de la bacteria. De la pseudomonas. No, el que se remite. La infección. El proceso infeccioso, claro, el proceso infeccioso. Muy bien. ¿Y por qué asociado a tazobactam? ¿Qué función cumple el tazobactam? Con eso terminas, Carol. Puede ser que mm, ayuda a que uy, A ver, ¿quién le ayuda a Carol? ¿Quién le ayuda a profesor, Carol van a, como tazobactam ayuda profesor, a piperacilina? inhiben las beta-lactamasas, ¿verdad? Muy bien, efectivamente, el Para que no tazobactam, se, para que no se destruya lo que es el anillo beta-lactámico. exactamente, muy bien, Y ese es un así pueda, inhibidor, creo, llegar a tener su concentración inhibitoria mínima, porque se claro, va a destruir.
Exacto. Si no se destruye, entonces logramos tener la concentración inhibitoria mínima. Muy bien. ¿Quiénes son los principales inhibidores de beta-lactamasas? El ácido clavulánico, El ácido clavulánico, ¿quién más? El sulbactam, tazobactam, el también tazobactam que estamos viendo ahorita. silacistina, silastatina, Silastatina, no, pero la silastatina, ¿no? silastatina, no. Después voy a hablar de la silastatina. Tazobactam, ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam, Ujú. vabrobactam. ¿El lactam? Van a encontrar varios, ¿no? Muy bien. Ahí, por ejemplo, algunos los más representativos. Estos inhibidores de beta-lactamasas son fármacos que se utilizan para evitar la destrucción del antibiótico. ¿Y quién destruye el antibiótico? Las beta-lactamasas. ¿Y qué son las beta-lactamasas? Son enzimas que desarrolla la bacteria como mecanismo de resistencia, como dinámica de adaptación. Entonces, la bacteria encuentra de que el antibiótico le está generando daño, su estructura beta-lactámica está rompiendo, está inhibiendo su construcción, entonces dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a romper a ese antibiótico. ¿Cómo? Formando beta-lactamasas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Todo claro. Muy bien. Y dentro de las, por ejemplo, principales reacciones adversas, vemos que yo no he descrito, ¿verdad? En el caso de las penicilinas, tenemos reacciones de hipersensibilidad con erupciones cutáneas, angioedema, urticaria, anafilaxia en los casos más graves, ¿no? En los casos más graves puede haber anafilaxia, toxicidad hematológica, que es raro, pero puede haber, anemia hemolítica. ¿Qué más podría haber? Anafilaxia, bueno, ya dijimos anafilaxia, toxicidad hematológica, trombocitopenia, eh, bueno, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, en dosis muy altas. Puede haber en casos de insuficiencia renal, neurotoxicidad, ¿ok? Entonces estamos frente a antibióticos pero principalmente son las reacciones de hipersensibilidad a estos agentes, ¿ya? Principalmente eso. ¿Ninguna pregunta en relación a las generaciones, por favor? ¿Todo claro? Tampoco a los mecanismos de acción. Continúa. Ok. Vamos a hablar de las cefalosporinas. Las cefalosporinas son importantes antibióticos betalactámicos, ¿ok? Que tienen también su propio anillo cefalosporínico, aparecen en 1943, ya son medicamentos entre comillas más nuevos, ¿no? Y que están caracterizados en 5 generaciones. ¿Okay? Yo voy a pegar otro cuadrito para ir conversando de cada uno de ellos. ¿Ya? Acá tenemos el cuadrito de cefalosporinas. O sea que así ya no escribo tanto tampoco, ¿no? Y está más ordenadito. Entonces, cosa que no se puede hacer en la teoría, pues, ¿no? Muy bien. Y eso lo tienen en sus PPTs, me parece. En la primera generación, aquí IA me dio menos prototipos, yo les he dado más a los que hemos hecho ya esto en teoría, salvo el 5P, que no hice mucho estos cuadros, no se preocupen, el lunes lo volvemos a revisar, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en la primera generación de cefalosporinas, tenemos la cefazolina, la cefalexina, pero también está la cefradina, la cefalotina, ¿ok? Como principales representantes de primera generación. Y lo importante aquí es su espectro antimicrobiano. Lo que no lo dice el cuadro, pero lo voy a decir yo y sí es importante y lo pueden ustedes revisar también en los libros, es que la importancia del espectro de las cefalosporinas radica
en que mientras mayor sea la generación, mayor cobertura sobre gram negativos tiene. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación tienen una cobertura significativa, pero sobre gram positivos, ¿ok? Principalmente gram positivos. Pero ustedes me dirán, pero ahí dice gram negativos también. Sí, está bien, pero su cobertura no es muy significativa. O sea, si yo comparase la cobertura que tiene cefaclor versus cefalexina en una infección por gram negativos, cefaclor va a tener mejor performance. ¿Me dejo entender? Más eficaz. No quiere decir que cefalexina no lo sea, pero si de manera comparativa tengo que describir la cobertura o la eficacia de estos agentes de primera generación sobre gram negativos, definitivamente mejor será la de segunda generación y mucho mayor la de tercera generación. ¿Está claro, por favor? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces, primera generación, cefazolina, cefalexina, cefradina, cefalotina. Segunda generación, cefaclor, cefuroxima, cefoxitina, que en esta calle es un importante agente, cefoxitina, lo voy a escribir, no sé si entre ahí. A ver, vamos a tratar de ponerlo. Sí. Cefoxitina. ¿Y por qué es importante la cefoxitina? ¿Dónde está su importancia? ¿Dónde radica su importancia? Cefoxitina y cefotetán. ¿Por qué estoy aclarando estos dos? A ver, ¿quién me escuchó en la clase de teoría? Yo hablé de estos agentes de Hablé cefalosporinas. de esos dos porque, bueno, al ser de segunda generación, actuaban en lo que era anaerobios. Muy bien, porque la cefoxitina y el Sí. cefotetán Ajá, son actuaban. los dos agentes de segunda generación de cefalosporinas que Ujú, tienen eficacia o cobertura sobre anaerobios, como ujú. por ejemplo Bordetella Por la pertussis. telepertusis. Ujú. Perdón, no, Bordetella pertussis no, discúlpenme, no, se me fue, me dio una laguna. Eficacia sobre Bacteroides frágiles, no, bacteroides frágiles. bacteroides fragilis, ajá, Ujú. bacteroides fragilis. Te voy a escribirlo abajo para que lo tengan también en cuenta, ¿ya? Cefoxitina, ¿ya? Tiene cobertura sobre bacterias anaeróbicas como bacterioides fragilis. ¿Quién es bacterioides fragilis y por qué es tan importante? Bacterioides fragilis es un anaerobio que se expresa en infecciones abdominales, peritonitis, por ejemplo, ¿no? Están principalmente en la cavidad abdominal. Entonces ahí tiene, entonces cuando hay una peritonitis, hay una contusión abdominal, un traumatismo muy severo que pueda comprometer rupturas de membranas intestinales, entonces se pueden expresar estas bacterias y genera una sepsis muy severa. Ahí tenemos muy bien a cefoxitina y cefotetán como agente. Sin embargo, hago un paréntesis, por si en algún momento no lo digo, también es importante hablar del metronidazol. El metronidazol es un nitroimidazol que, que tiene un espectro significativo sobre anaerobios. ¿Ya? Metronidazol es un nitroimidazol cuyo espectro es importante en anaerobios, principalmente de la zona abdominal, de las vías ginecológicas. Va a trabajar muy bien el metronidazol. El metronidazol en las bacterias anaeróbicas bloquea la cadena transportadora de electrones. Caramba, purita bioquímica. Cadena transportadora de electrones. Después del ciclo de Krebs viene la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones, que es el momento en el que la bacteria desarrolla su energía. Entonces, vamos a inhibir estos procesos y la muerte de la bacteria. Y en los parásitos, en los protozoarios, metronidazol, ¿qué hace? Destruye las hebras de ADN, ¿no? Por procesos de oxidación y de reducción. Por eso es de que en protozoariosis, como amebiasis, por ejemplo,
los nitroimidazoles son tan significativos. En tricomonas vaginalis, por ejemplo, son importantes, ¿no? No solamente bacterias entonces anaeróbicas, sino metronidazol también tiene una importante acción en protozoarios, amebas, tricomonas principalmente. ¿Qué más? Clindamicina. ¿Se acuerdan de la clindamicina? Yo la he mencionado al lado izquierdo, creo que es una que genera una reacción adversa de colitis pseudomembranosa por sobreexpresión de Clostridium difficile. Pero la clindamicina es una lincosamida, y después, no creo que hoy, pero después hablaremos de ella, que tiene un espectro muy importante sobre Staphylococcus aureus, sensible a meticilina, pero también algunos resistentes, Clostridium, anaerobio, Bacteroides fragilis también anaerobio, pero principalmente va a tener eficacia, ¿no?, en infecciones por neumonías de aspiración, ya más vía respiratoria, piel, también importante actividad, ¿no? Infecciones periodontales, también tienen eficacia las lincosamidas como la clindamicina. Sin embargo, en los últimos años la clindamicina ha comenzado a perder utilidad, sobre todo por el tema de resistencia y seguridad del fármaco. ¿Ok? Hay antibióticos más seguros para el tratamiento de estas infecciones. Luego tenemos la tercera generación, donde está ceftriaxona. Ceftriaxona es la protagonista siempre de las cefalosporinas, es de la tercera generación, tiene un importante espectro, una importante cobertura. Miren, tiene actividad sobre Streptococcus neumonía, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa en el caso de ceftazidima. Ceftazidima se asocia a Avibactam, no lo olviden. Ceftriaxona Avibactam es una asociación importante. Ya, no se olviden, ceftazidima Avibactam. Ya, ceftriaxona es la más representativa de las cefalosporinas de tercera generación, pero ceftazidima destaca por su actividad sobre Pseudomonas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se utiliza? En meningitis bacteriana, neumonía comunitaria, infecciones ginecológicas, intraabdominales. En la cuarta generación, cefepima y cespiroma, no está el cespiroma, ahí lo ponen, ya tiene actividad sobre gram positivos, sobre gram negativos. Esa generación destaca por la actividad sobre Pseudomonas aeruginosa. Se va a utilizar principalmente en infecciones nosocomiales, neumonías nosocomiales, sepsis. Y en la quinta generación tenemos a ceftarolina y ceftalozano. ¿Ok? Ceftalozano también asociado a Avibactam. Ceftalozano, ¿ya? Esta categoría de antibióticos, ¿en qué se destaca o en qué se diferencia de las otras generaciones? En su actividad sobre Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, si hay alguna contraindicación para utilizar vancomicina, ya vamos observando que cefalosporinas de quinta generación va a lograr tener eficacia sobre este tipo de patógenos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Todo claro? Entonces, vamos a preguntar. A ver. Anco Corimanya Sebastián. ¿Está Sebastián? Hola, Sebastián. ¿Está Sebastián Anco? No. Faura está. Faura. Hola, nos vamos al 5AA. Ok, vamos a ver 5AA. Faura nos abandonó porque estuvo conectada. Vamos 5AA. 5B, Bartra Ochoa, Mariana. Señorita Bartra. Se puso en espera. Ya. A ver, ¿quién más? Señorita Aricochea, Anaís Velázquez. Hola. También nos abandonó. ¿Me escuchas? Hola, ya, ahora sí. ¿Cómo estás? Háblanos, por favor, de qué manera farmacodinámicamente, una justificación farmacodinámica. ¿Cómo es que ceftriaxona
tiene eficacia sobre Escherichia coli en una infección, por decir, de vías urinarias? ¿Cómo fundamentarías farmacodinámicamente la eficacia de ceftriaxona? ¿Qué Profe, nos comentarías? he estado teniendo un poco de problemas con el internet y hasta que se me entrecruza. Y la ceftriaxona es una cefalosporina, ¿verdad? Correcto, de tercera generación. Entonces, bueno, creo que estas van a inhibir o van a trabajar en la cuarta fase de la construcción de la pared del peptidoglucano en la bacteria. Entonces, estas van a inhibir la construcción de esta, inhibiendo a las inhibiendo a las transglucolasas y a las, No, a las transglucolasas son de los glicopéptidos. a las transpeptidasas sería. Ujú. A las transeptidasas y a las carboxipeptidasas, ¿no? Ajá, generándose que, bueno, no haya construcción de la pared celular, entonces va a generar una lisis de esta pared celular de la bacteria, generando posteriormente Perfecto. y la remisión de la infección. Remisión de la infección. Muy bien. Gracias, Anaís. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, en relación a cefalosporinas? Ninguna. No hay preguntas. ¿Todo claro? Profesor, una Ok. pregunta. Sí. Es igual con o sea, la farmacodinamia en las gram negativas que van a poder pasar las porinas y llegar a lo que es lo mismo igual. Lo mismo, muy bien. La única Ok, diferencia va a radicar, bien, la única diferencia radica es que cuando hay eficacia sobre gram negativos es porque atraviesan porinas, ¿no? Porque si no atravesaran porinas no habría eficacia sobre gram negativos. Ok, gracias. Muy bien. Y luego tenemos los carbapenemos. Los carbapenemos se van a caracterizar por ser un grupo importante de antibióticos, sobre todo, ¿no? Sobre todo para infecciones nosocomiales, ¿ok? Intrahospitalarias. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos al meropenem, al imipenem, al doripenem y al ertapenem, ¿ok? Esta categoría sí no la veo tan importante, pero ahí lo tienen destacado, pero en realidad son los 4 carbapenemos más significativos: meropenem, imipenem, doripenem y ertapenem. ¿Qué debemos tener en consideración? Que el imipenem, y aquí lo voy a escribir para que lo tengan en cuenta. A ver, ¿de dónde jalo? De acá. El imipenem es un antibiótico que se debe utilizar siempre asociado ¿a quién? ¿Están leyendo lo que estoy escribiendo debajo del cuadro? Sí, doc. Perfecto. Sí, Ya, sí, entonces, la estatina. perfecto. Imipenem tiene su característica farmacocinética. Esa es una condición farmacocinética, no es dinámica. ¿Ah? Imipenem se debe, al administrarse, asociar a cilastatina. Y ahora viene el fundamento farmacodinámico de la cilastatina. La cilastatina, ojo, la cilastatina es un inhibidor de las dihidropeptidasas 1 o dihidropeptidasas renales que destruyen al imipenem. Entonces, para evitar que el imipenem se destruya, y esas son enzimas humanas, ¿no? No son bacterianas. Entonces, para evitar que nuestras dihidropeptidasas destruyan al imipenem,
es que se asocia a cilastatina. Entonces, en la prescripción muchas veces no se necesita ni poner cilastatina, y el imipenem viene asociado a cilastatina, o viene una ampollita, su diluyente trae cilastatina, entonces tienen que saber por qué, ¿ya? Porque pueden preguntarles, imagínense en el hospital, dicen, no, el paciente ha recibido imipenem a cilastatina, y de repente el médico asistente te dice, ¿y por qué cilastatina? A ver tú, Vanessa, que estás haciendo tu rotación. A ver, ¿dónde está Vanessa del 5R, 5Q? Vanessa, se escapó. Vanessa. Ay, habían más, yo no había desplegado toda la lista. A ver, vamos a preguntarle a Zárate, Canchari, Luciana. Zárate. ¿Está? ¿No está? Nos vamos con Reyes Rojas, María Fernanda. Está. Ortiz Cusiche, Jocelyn. Si no saben, me dicen no sé, no hay problema, yo no me voy a molestar, no es el examen. Inocente Ríos. Sí, doctor. Hola, Camila. Hola. Buenas tardes. 5, 5, 5B. B grande. 5B. Sí. Muy bien. ¿Por qué se asocia imipenem a cilastatina? Ah, ustedes son de los 13 de la conquista, ¿no? Pero Creo que 13 que se han quedado 11, ya. Entonces le dije, por lo menos 13 tienen que quedarse, los 13 que marcaron la línea y dijeron, nos vamos al sur a ser ricos. Ustedes tienen que decir los 11 que continuamos para aprobar el curso. Ya, muy bien. A ver, Camila, dinos, ¿por qué imipenem se asocia a cilastatina? bueno, el imipenem es un carbapenémico, un antibiótico beta-lactámico, creo. Y, pero este va a ser, es inactivado rápido por una enzima que era la dehidropeptidasa, creo. Ya, Eh, y la cilastatina es un inhibidor de pues, esta enzima. Entonces va a ayudar a prevenir la degradación del imipenem en los riñones. ya, muy bien. Ahí más o menos he tipiado lo que Camila nos decía, ¿no? Imipenem es un carbapenemo que se destruye en el organismo por las dihidropeptidasas 1, motivo por el que se debe administrar asociado a cilastatina para evitar su degradación, y acá estoy redundando, para evitar su degradación y que alcance, ¿qué cosa? Y que ¿El alcance, análisis? ¿no? ¿Qué cosa es SIM? Eh, Concentración inhibitoria mínima. Eso, y que alcance la es- concentración inhibitoria mínima, ¿no? ¿Y para qué queremos que alcance concentración inhibitoria mínima o que tenga eficacia? Pues, ¿no? Si no, no hay eficacia. Si vemos, ya es un espectro bastante rico, ¿no? Bastante amplio. Tenemos acción sobre estreptos, sobre enterococos, sobre pseudomonas, aeruginosa, cinetobacter, bacterioides fragilis, anaerobios. Entonces se utiliza en sepsis, infecciones intraabdominales, neumonías asociadas al ventilador, estreptococos SP, enterobacterias. En realidad tiene un espectro bastante significativo, ¿ya? Los carbapenemos. Por eso es que son utilizados siempre en este tipo de infecciones nosocomiales. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay preguntas? Entonces nos vamos al último grupo de los betalactámicos, en donde, ¿qué fármaco está? ¿Qué grupo? Los monobactámicos, ¿verdad? Los monobactámicos. Voy a pegar el cuadrito que me hizo mi amiga ChatGPT con un prompt bonito que le hice ahora en la mañana, que pensaba en ustedes y decía cómo
hago el repaso sin que me tenga que escribir tanto. Entonces se me ocurrió hacer el cuadrito. Ahí está. Entonces, el Astrionam, ya, es el patógeno, perdón, el patógeno, el Astrionam es el monobactámico, el único representante de este grupo, pero como ven, su cobertura es de amplio espectro o es de espectro reducido. ¿Qué dicen ustedes? Reducido. De espectro reducido, ¿verdad? De espectro reducido. ¿Por qué razón? ¿Por qué dirían que es de espectro reducido? Porque solo se puede utilizar contra los gram negativos. Muy bien. Yaretsi, ¿no? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Porque su espectro, como ven, solamente es sobre gram negativos, ¿no? Entonces tiene, y ojo con esto ya, yo no lo pregunto, pero alguna vez lo he visto, es el betalactámico que menos sensibilidad tiene a beta-lactamasas. Alguna vez vi una pregunta, no sé si para E-Salud o para ENAM, dieron una lista de betalactámicos, ponían, ¿no? Ertapenem, dicloxacilina, moxicilina, ceftriaxona y Astrionam, ¿no? Y decía, es el betalactámico que es menos susceptible a la inhibición por beta-lactamasas. Ahí está el Astrionam. ¿Ok? Es el menos sensible a beta-lactamasa. Por eso se va a dejar siempre para infecciones ya que estén totalmente identificadas, donde haya resistencia. No es un antibiótico muy utilizado, pero sí es bien utilizado en el sentido de que hay un correcto antibiograma, un correcto cultivo, es un importante agente antibacteriano. ¿Ok? No solamente por su eficacia, selectividad de acción, sino también por su resistencia a beta-lactamasas. ¿Ya? Por eso es un antibiótico utilizado cuando hay mucha producción de beta-lactamasas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguros que todo claro? Ok, ok. Estamos por comenzar la semana 14. ¿Estoy bien? Estamos por comenzar la semana 14. Sí, semana 14. Esta semana se va a tocar el tema de antivirales. Ya todos los grupos van a ver antivirales. Yo la próxima semana, yo particularmente en mis secciones, voy a ver todavía inhibidores de proteínas y metabolitos esenciales, ADN. Entonces, el próximo sábado, y si no es sábado, coordinamos porque, verdad, yo el sábado tengo una actividad que no voy a poder estar con ustedes, entonces coordinamos si lo hacemos martes en la noche, miércoles en la noche, me hacen acordar, por favor, ¿ya? Martes en la noche o, a ver, miércoles, ¿cómo son mis miércoles? Son días de miércoles, llego 11 de la noche a mi casa, ¿no? Muy difícil. Jueves también, viernes puede ser, el viernes en la noche, de repente hacemos el repaso, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver inhibidores de la síntesis de proteínas o inhibición de metabolitos esenciales, ¿ya? Si en caso no lo pudiera hacer en vivo y directo con ustedes, yo les hago el repaso y les envío el video, pero de todas maneras lo hacemos. Y el sábado de la semana 15 hacemos virales y antirretrovirales para que todos los temas hayan sido cubiertos. ¿Les parece bien? Ok, Sí, pero yo doctor. el próximo sábado sí no voy a hacer repaso, ya voy a estar con actividades ya programadas, pero yo me comprometo o se los hago durante la semana, ok, o les hago el video, o antes del otro repaso estamos viendo la actividad, ¿ya? Pero igual se los hago yo el repaso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Profesor, No una hay duda. Sí, ¿Por qué el astronauta solamente puede ser, su espectro solamente es a gran negativas? ¿A qué se muy debe eso? bonita tu pregunta. Ya son condiciones moleculares.
Ah, ya. propias de la molécula, o sea, cuya afinidad solamente va por PVP de gram negativas, ¿no? Mm, ok. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces tienen ustedes la responsabilidad de revisar un poco más los inhibidores de la síntesis de proteínas y la próxima semana lo estamos revisando con más detalle. Muchas gracias y ahí nos quedamos el día de hoy. Bye bye.